Abusivos. Palmer comete blooper e Inglaterra apunta a Caicedo. La noche en Stamford Bridge dejó una herida abierta porque la prensa inglesa decidió cargar contra Moisés Caicedo con una nota de apenas 4 puntos, mientras que al responsable del error más grosero del partido le regalaron 7 como si nada hubiese pasado. La injusticia quedó expuesta desde el pitazo final, cuando el empate 2-2 frente a Leeds pasó de ser un tropiezo colectivo a convertirse en un juicio individual contra el volante ecuatoriano, señalado con el dedo de la desproporción. El Chelsea tenía el partido controlado, 2-0 en casa, dominio del ritmo y sensación de que el tercer golpe iba a caer por inercia. En ese escenario, el Leeds sobrevivía a empujones, más sostenido por los errores ajenos que por virtudes propias, hasta que una acción puntual cambió el pulso emocional del juego. Ahí es donde la lupa mediática se posó sobre Moisés Caicedo, olvidando que el fútbol no se explica por una sola jugada sino por una cadena de decisiones, aciertos y fallas repartidas en 11 camisetas. El niño Moí venía de semanas en las que no mostró su versión más alta, es cierto, pero ante los blancos no fue el desastre que algunos titulares quisieron instalar. En la primera mitad se movió con intensidad, ofreció salida clara, pisó campo rival y sostuvo el equilibrio del mediocampo cuando el partido pedía pausa. Ese trabajo invisible, que no suele tener portada, fue parte del control que llevó al Chelsea a ponerse arriba en el marcador con autoridad, un contexto que la crítica posterior prefirió borrar del relato. La prensa inglesa, con el sensacionalismo de siempre, eligió el atajo del castigo individual para explicar un empate que supo a derrota por cómo se dio. The Sun, uno de los medios más influyentes del Reino Unido, decidió que el partido de Moisés Caicedo merecía 4 puntos, una calificación que lo ubicó entre los más bajos del equipo. El argumento fue que el volante se vino abajo en el segundo tiempo y que una falta dentro del área derivó en el penal que acercó a Leeds, como si ese episodio aislado resumiera 90 minutos. El penal que se le atribuye a Moisés Caicedo fue además dudoso en su origen, una acción que en otra cancha, con otro clima, quizá no se sancionaba con la misma severidad. Aún así, el castigo mediático fue inmediato, sin matices ni contexto, como si el ecuatoriano hubiese jugado para el rival durante todo el encuentro. La lupa fue cruel con el mediocentro, ignorando que el fútbol es un deporte de errores compartidos y que el Chelsea empezó a desordenarse mucho antes de esa jugada. Mientras la prensa descargaba su dureza sobre el volante de la selección de Ecuador, el mismo rigor no apareció cuando el foco debía ir hacia la otra orilla del error. Cole Palmer, tras una asistencia quirúrgica de Moisés Caicedo, se encontró con el gol servido debajo del arco y falló de manera inexplicable. Era más difícil errarlo que empujarlo, pero el balón voló por encima del travesaño en una escena que dejó atónito a Stamford Bridge y que pudo haber sellado el triunfo local. Ese blooper de Cole Palmer, que en cualquier análisis honesto pesa más que un penal discutible, fue maquillado por la prensa con una nota de 7 puntos. La disparidad resulta insultante para quien observa el partido con el mínimo de equilibrio, porque el ecuatoriano fue quien armó la jugada del gol cantado y el inglés quien desperdició la ocasión más clara del cierre. Sin embargo, la narrativa mediática prefirió salvar al atacante y sacrificar al mediocampista, como si el apellido y el pasaporte influyeran en la balanza del juicio. El empate 2-2 terminó siendo un golpe duro para el Chelsea, no solo por el resultado sino por el contexto de la temporada. El equipo de Ian Ross Sr. se mantiene en el 5º puesto de la Premier League, lejos por ahora de la zona de clasificación a la próxima Champions League, que era el objetivo mínimo trazado para la campaña. Esa presión por resultados explica, en parte, la ansiedad con la que se buscan responsables cuando un partido se escapa de las manos en casa. La frustración del hincha se trasladó rápido a las columnas de opinión, donde el señalamiento fue directo hacia Moisés Caicedo como si su actuación hubiese sido un naufragio. Lo que no se dijo con la misma fuerza es que el Chelsea se desordenó en bloque, que falló en la lectura de los momentos del partido y que permitió que el Leeds creciera a partir de errores no forzados. En ese paisaje, el volante ecuatoriano fue un eslabón más de una cadena que se rompió por varios puntos a la vez. El fútbol inglés tiene una tradición de crítica dura, pero también una historia de doble vara cuando se trata de evaluar a ciertos protagonistas. En este caso, la sensación de injusticia no nace del blindaje a Moisés Caicedo, sino de la evidente asimetría con la que se juzgaron dos errores de distinta magnitud. Un penal discutible pesa menos que un gol cantado desperdiciado en el último tramo del partido, y aún así la escala de castigos mediáticos se invirtió de manera llamativa. La jugada que armó Moisés Caicedo para Cole Palmer fue de alto nivel, un pase medido que rompió líneas y dejó al atacante cara a cara con el arco. Ese gesto técnico, que podría haber cambiado la historia del encuentro, fue borrado del balance final, como si no hubiese existido. En el fútbol de alto rendimiento, una asistencia así suele ser tan determinante como un gol, pero la narrativa posterior eligió recordarla solo por el fallo del receptor.
La crítica de The Sun apuntó a que Moisés Caicedo permitió que el Leeds volviera al partido la segunda mitad, una afirmación que simplifica en exceso el desarrollo del juego. El retroceso del Chelsea fue un fenómeno colectivo, marcado por la pérdida de intensidad en varios sectores y por una lectura errada de los tiempos del encuentro. Cargar esa dinámica compleja sobre un solo futbolista es una forma cómoda de construir un villano para una historia que en realidad es coral. La salida abrupta de Enzo Maresca a mitad de temporada y la llegada de Liam Rossenior también pesan en la estabilidad del equipo. El Chelsea atraviesa un proceso de reacomodo que se refleja en altibajos dentro de los partidos, y ese contexto no suele ser considerado cuando se reparten notas individuales. Moisés Caicedo, como pieza central del mediocampo, queda expuesto en cada desajuste del sistema, aun cuando su rendimiento no sea el origen del problema. La prensa inglesa suele reclamar carácter y liderazgo a los mediocampistas, pero olvida que ese carácter también se demuestra al asumir la responsabilidad en los momentos adversos. Moisés Caicedo no se escondió tras el penal, no pidió el cambio ni se refugió en la banda, sino que siguió siendo opción de pase y motor de transición. Ese comportamiento, que habla de Temple, quedó fuera de la ecuación cuando se redactaron las calificaciones del día siguiente. El 2-2 dejó al Chelsea con la sensación amarga de haber dejado escapar 2 puntos que estaban al alcance de la mano. Esa amargura se tradujo en un clima de reproche que buscó rostros concretos para canalizar la bronca colectiva. En ese reparto de culpas, el ecuatoriano quedó en el centro del tiro al blanco, aun cuando el fallo más visible del cierre fue el de Cole Palmer, protegido por una nota generosa. La comparación entre el 4 para Moisés Caicedo y el 7 para Cole Palmer no resiste un análisis serio del partido. Uno generó la ocasión más clara del tramo final y cargó con un penal discutible, el otro desperdició un gol cantado que habría cambiado el resultado. Sin embargo, la balanza mediática inclinó su peso hacia el castigo del volante y la indulgencia con el atacante, una elección que revela más del criterio de quien califica que del juego en sí. En el Reino Unido, The Sun tiene un alcance masivo y sus calificaciones suelen replicarse en redes y debates televisivos. Esa amplificación convierte una nota en una etiqueta que persigue al jugador durante días, condicionando la percepción del público que no vio el partido completo. Para Moisés Caicedo, ese 4 no es solo un número, es un estigma momentáneo que no se corresponde con su aporte real al desarrollo del encuentro. El Leeds, por su parte, capitalizó los errores del Chelsea y encontró en la confusión del rival la llave para rescatar un empate impensado. No fue un despliegue de virtudes propias lo que explicó la remontada, sino la suma de desajustes del local en momentos clave. En ese contexto, reducir la explicación a una sola falta dentro del área es una lectura simplista que no hace justicia a la complejidad del partido. La narrativa que se construye alrededor de los futbolistas sudamericanos en Europa suele cargar con prejuicios sutiles, una exigencia de perfección que no siempre se aplica con la misma dureza a los jugadores locales. Sin necesidad de forzar teorías, la diferencia de trato entre Moisés Caicedo y Cole Palmer en esta ocasión deja una sensación incómoda. No se trata de blindar al ecuatoriano, sino de exigir coherencia en la crítica para todos por igual. El mediocampo del Chelsea es una zona de fricción permanente, donde cada pérdida de balón se magnifica y cada error se paga caro en el marcador. Moisés Caicedo habita ese territorio hostil por naturaleza, expuesto a la lupa de cada jugada dividida. Que se le exija un estándar alto es lógico, pero que se le atribuya en solitario un resultado que fue producto de fallas colectivas resulta desmedido. La reacción de los aficionados del ecuatoriano no se hizo esperar, con mensajes que apuntaron a la doble vara de la prensa inglesa y al olvido selectivo del blooper de Cole Palmer. En redes sociales, el pase de Moisés Caicedo volvió a circular como prueba de que su aporte estuvo lejos de ser irrelevante. Esa defensa espontánea nace de la sensación de que el juicio mediático no reflejó lo que ocurrió en el césped. Para el propio Moisés Caicedo, el desafío pasa por transformar la injusticia percibida en combustible competitivo para los próximos compromisos. El calendario de la Premier League no da tregua y cada partido es una oportunidad para silenciar críticas con rendimiento. El empate 2-2 debe quedar atrás, no como una herida abierta, sino como una lección sobre la volatilidad del juicio externó en el fútbol de élite. El Chelsea necesita recuperar la solidez emocional para no volver a dejar escapar partidos que parecen ganados. En ese proceso, el rol del mediocentro es clave para sostener el ritmo cuando el rival aprieta y el entorno se vuelve tenso. Moisés Caicedo está llamado a ser ese ancla, más allá de notas coyunturales que no definen una carrera ni un presente inmediato. La prensa inglesa tendrá nuevas oportunidades para calibrar su mirada y corregir excesos, aunque la historia sugiere que el sensacionalismo seguirá siendo parte del juego mediático. Lo que queda claro es que el 4 para Moisés Caicedo y el 7 para Cole Palmer no cuentan la verdad completa de lo que pasó en Stamford Bridge. La verdad, como casi siempre en el fútbol, es más amplia, más compleja y menos cómoda que un número al final de una crónica.